Buen día para todos. En este video vamos a evaluar el péndulo simple en cualquier ángulo. Si normalmente en física se ve la solución para el péndulo simple cuando se asume que el, el ángulo es aproximadamente igual al seno del ángulo. En este caso vamos a asumir que no se cumple esa aproximación y vamos a ver cuál sería su solución a partir de las ecuaciones diferenciales. Tengo aquí entonces la definición del problema. Vamos a hacer una descripción gráfica del movimiento del péndulo por medio del método de Euler y vamos a establecer que cualquier condición inicial es posible, específicamente en la posición y la velocidad angular. Eso quiere decir que podremos elegir un ángulo en cualquier valor, incluso por encima de 90 grados. Y también vamos a poder decir que este péndulo, esta partícula que lo consideramos como una partícula, se le puede asignar una velocidad inicial, pero esta sería una velocidad angular inicial. Bueno, recordemos que un péndulo está compuesto por una masa puntual unida a puede ser en este caso un alambre, sí que se consideramos sin masa. Algunas veces consideramos una cuerda, pero en este caso debería ser un alambre, puesto que podría tener más de 90 grados. En este caso, de longitud L mayúscula, ¿sí? Que se desplaza de su posición de equilibrio un ángulo θ y que posee una fuerza restauradora, es decir, la que ocasiona las oscilaciones, igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Desde el punto de vista de la física y la sumatoria, tenemos que la segunda derivada angular es lo que también conocemos como la aceleración angular, es igual a menos la gravedad sobre la longitud por el seno del ángulo. Esta ecuación tiene complicaciones para ser implementada. La razón de esto es que en las ecuaciones que nosotros manejamos acá siempre son de primer orden. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esta forma a un sistema de ecuaciones, ambas de primer orden. Para ello lo que hacemos es que la primera derivada la tomamos como una de las ecuaciones. La primera derivada con respecto al tiempo es, por definición, la velocidad angular. Y hay que tener muy claro aquí que esta velocidad angular no es la frecuencia angular, porque la velocidad angular cambia con respecto al tiempo, en algunas ocasiones es cero, en otras es máxima. Esta no es la frecuencia, sino la velocidad angular. Bueno, y la otra ecuación es, ya teniendo la velocidad angular como parámetro, será la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, que será la misma aceleración angular, ¿sí? Pero en este caso la dejamos solamente para que sea de primer orden, es decir, en términos de omega. Y esa va a ser igual entonces a su correspondiente en la aceleración. Ya con este par de ecuaciones podemos empezar a construir nuestro modelo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectarnos con nuestro Drive para que sea en el Drive donde guardemos nuestra información. Vamos a guardar imágenes en los diferentes estados del sistema, en las diferentes posiciones del sistema, para poder después construir con ellas un video. Entonces, para eso, montamos. Aquí dice a partir de Google Colab, import el Drive y montamos la unidad. ¿Sí? Establecemos esa conexión entre nuestro programa y el almacenamiento. Bueno, una vez ejecutamos esto nos aparecerá que ya está montado. Bueno, miremos nuestras librerías, utilizamos las mismas de siempre. Utilizamos pilaf, sencillamente porque nuestro
libro guía siempre la importa y la tiene siempre presente. Importamos NumPy o NumPy y Matplotlib para trabajar con matrices y para trabajar con las gráficas respectivamente. Los parámetros de entrada son, o los parámetros en general son el paso de tiempo, que estará en segundos, porque trabajamos unidades en segundos, entonces tenemos el delta t, que lo ponemos en una milésima, y vamos a decir que vamos a simular por un tiempo máximo de 10 segundos. Tenemos la posición angular inicial, que en este caso la vamos a poner de 150 grados. En este caso aparece menos 150. ¿Sí? Es decir, que va a empezar dando giro a esto, empezaría por aquí en un lugar arriba para que empiece allí a girar. La velocidad angular inicial, por ahora pongámosla en 0, vamos a dejarlo caer libremente desde este ángulo de menos 150. Recuerden que esta es la velocidad angular y no es la frecuencia angular. Vamos a definir una gravedad de 9,8 y vamos a definir una longitud también de 9,8 para hacer fácil nuestro procedimiento de simulación, ya que recuerden ustedes que la frecuencia con la que oscila depende de estas dos cantidades, como es la raíz de g sobre l desde el punto de vista teórico. Entonces así nos podrá salir esto igual a 1. Y el inverso, pues, para sacar la frecuencia angular. Y para sacar el periodo, recuerden que es el inverso. Omega es igual a 2pi sobre el periodo, entonces el periodo será igual a 2pi sobre omega. O sea, básicamente queremos un periodo que sea igual a 2pi. Bueno, y entonces también, después de introducir nuestro ángulo aquí en grados, lo primero que vamos a hacer es trasladarlo a radianes, debido pues aquí ya sabemos que Python maneja unidades en radianes. ¿Sí? Entonces multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Bueno, tenemos entonces que para poder graficar vamos a necesitar un teta mínimo y un teta máximo. Nos vamos más allá de una vuelta, por eso nos vamos desde menos 3 veces 3.1416 hasta 3 veces 3.1416 para poder tener al menos un buen gráfico de diagrama de fase en varias vueltas. De igual manera, recuerden que esta sería la variable en el dominio, ¿sí? en el valor de abajo, en las X, sería el teta, y en las Y, o el rango, sería el valor de la frecuencia angular. Entonces vamos a manejar valores mínimos desde menos 2.5, que significa que el sentido de giro va en sentido de las manecillas del reloj. Este serían con signo mínimo, con signo menos, y un máximo sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj, los valores positivos, que iría desde 2.5, en este caso por omega, por la frecuencia angular, ¿sí? Para poder recorrer un buen espectro de valores. Bien, miremos entonces ya las funciones. Tenemos la función inicializar, en la que inicializamos el valor inicial del ángulo y lo almacenamos. El valor inicial de la velocidad angular y lo almacenamos. El valor inicial del tiempo, que es 0, también se almacena. Y vamos a adicionarle las posiciones en X y las posiciones en Y. Las posiciones en X son L por el seno del ángulo, debido a que el lado opuesto sería la posición en X. Entonces, según la trigonometría, tendríamos que es L, en este caso el radio, por el seno del ángulo, que sería igual al lado opuesto. Y L por el coseno del ángulo sería el lado adyacente. Y en este caso lo vamos a poner con signo negativo para entender que estamos por debajo del eje.
De esa manera también habrán valores positivos que estén por encima. Por esa razón entonces ponemos aquí este signo menos para que queden almacenados la ubicación con el signo. Bueno, ya tenemos las variables que inicializamos, ahora miremos cómo hacemos el update. Entonces recordemos que siempre es la variable manejada con el nest, en este caso teta, para averiguar el siguiente paso. Entonces el siguiente paso será el paso anterior más el cambio que se dio en la variable. Entonces en este caso tenemos omega porque nuestra variable deriva de teta con respecto a dt tiene igual a omega. Sí, sería nuestra primera función. Y recuerden ustedes que es la función, en este caso solamente es omega, multiplicada por el paso de tiempo. Bueno, lo mismo entonces tendremos para el siguiente omega. Recuerden entonces que el siguiente omega será el anterior más la función por el delta de t. En este caso nuestra función es menos g sobre L por el seno de teta. Esta es nuestra función, entonces aquí la reemplazamos, menos g sobre L por el seno de teta multiplicado por el paso de tiempo. Bueno, recuerden que entonces después de obtener los dos siguientes, teta y omega, entonces ya los guardamos en las variables correspondientes y esto se hace para no interferir, para que una función no interfiera con otras, sino cuando ya se han calculado los resultados de ambas. Bueno, hacemos el update del valor de x, hacemos el update del valor de y también sumamos otro paso más. ¿Sí? Estos dos no hacen parte del sistema, las dos del sistema son teta y omega. Esto simplemente es para tenerlos como indicadores de cómo se comporta el sistema. En el observe, pues básicamente lo que vamos a hacer es ir adicionando a las diferentes matrices, en este caso, en este caso el vector resultados de teta, vamos adicionándole los nuevos valores de teta. Sucederá lo mismo con el tiempo, sucederá lo mismo con la frecuencia angular, con las posiciones de x y con las posiciones de y. Bueno, vamos a definir también una función teta versus t que va a ser únicamente para el caso teórico en el que teta es igual al seno de teta, ¿sí? Entonces aquí podemos copiar que esta es una función para casos donde, en este caso, teta tienda o se aproxime al seno del ángulo. Recuerden que esto solamente ocurre a ángulos pequeños, ¿sí? Normalmente por debajo de los 15 grados. ¿Sí? Entonces, si estamos a ángulos grandes, por ejemplo, o 60, 70 grados, esta aproximación no nos va a servir de mucho. Entonces, esta aproximación es que teta varía como el teta inicial por el coseno de, en este caso sería omega, que es la raíz de g sobre L. Recuerden que omega es la frecuencia angular en este caso, por el tiempo. Esta la ponemos entonces simplemente para comparar cuando los ángulos sean muy pequeños. Bueno, entramos ya a la ejecución. Entonces la ejecución es inicializar, como siempre. Luego, mientras t esté por debajo del tiempo que estimamos, recuerden que aquí estimamos que nuestro tiempo inicial fuera, perdón, nuestro tiempo máximo fuera de 10 segundos y arrancábamos con un tiempo en 0. Mientras estemos por debajo de esos 10 segundos, vamos a llamar a la función update, vamos a llamar a la función observe y entonces eso quiere decir que vamos a almacenar todos los resultados en todos los tiempos del sistema. Procedemos entonces a correr
Y vamos al final a mostrar en Print Results los resultados de X simplemente para tenerlo como un parámetro de observación. Podríamos fácilmente comentarlo después para evitar mostrar tanta información en pantalla. Bueno, para mostrar las simulaciones realizadas, vamos a crear un subplot. Este subplot se va a componer inicialmente de una fila y dos columnas. Es decir, dos imágenes, una a la izquierda y una a la derecha. Bueno, entonces, estas son para graficar cómo es los resultados de X versus Y. Aquí les voy a mostrar. X versus Y me dará la forma como el sistema está oscilando. Y también para graficar X en función del tiempo y Y en función del tiempo. Acá tenemos entonces, tenemos los resultados, graficamos los resultados. En la primera, recuerden que si sacamos dos gráficas, la primera de ellas es la que se marca como 0 y la segunda es la que se marca como 1. Entonces en la 0 vamos a graficar X versus Y, vamos a poner un punto más para que nos muestre este centro en el eje. Entonces aquí decimos que estamos localizando en la posición 0, 0, un más que nos sirva para determinar el eje. Vamos a darle el tamaño de la imagen. Entonces vamos a decir que nuestro límite en X va desde 1.3L negativo hasta el positivo y nuestro límite en Y va desde menos 1.L hasta 1.1L. Simplemente es para darle aquí los límites de la gráfica en X y en Y. Estos los ajusté para que me quedara lo más circular posible la trayectoria. Y finalmente vamos a plotear en ese mismo eje el punto inicial. El punto inicial, para poderlo tener como referencia, en este caso lo marqué como rojo aquí. Entonces este punto inicial es la posición en L, seno de teta inicial, y la posición en menos L coseno de teta inicial. Lo pongo como una esfera en color rojo. En el plot 1 entonces graficamos X como función del tiempo, en este caso con pequeños puntos. Recuerden que esa sería la gráfica número 1, esta sería la 0, esta sería la 1. Entonces graficamos allí X como función del tiempo y luego también graficamos Y como función del tiempo. ¿Sí? Les ponemos las etiquetas a ambas gráficas. Entonces la 0 es con X versus y la 1 es con el tiempo en X versus Y, que serán las variables X y Y. Y ahí nos pedimos que nos muestre la figura 0. En esa parte, como ya les mostré, nos debe dar una forma similar a esta. Bueno, vamos a la segunda parte. La forma de graficar, vamos a graficar en la figura 1. También vamos a tener una fila con dos columnas. Y así vamos a graficar ahora sí lo que tiene que corresponder con nuestro diagrama de fases. Esto es, en la primera de las figuras, la 0, vamos a graficar teta como función del tiempo. Y en la figura 1 vamos a graficar omega como función del tiempo. ¿Sí? A esta figura, como es la simulada, le vamos a poner como etiqueta que es la simulación que hemos realizado por el método de Euler. Vamos a ponerle título a la figura 1 le vamos a poner el título y en ese caso entonces vamos a ponerle el ángulo inicial con el cual se realizó la simulación. Recuerden que este 4 aquí es porque queremos ponerle al menos 4
dígitos a la simulación. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es ponerle esta etiqueta que dice simulación método de Euler y ponerle aquí teta, el inicial, que sería, en este caso, pasando las radianes, 2.6 radianes. 150 grados equivaldrían a 2.6 radianes. Como recuerden que empezamos en un ángulo menos, recuerden, si aquí está el péndulo, en este punto hay un ángulo de menos 150 grados con respecto al punto de equilibrio, que es el que está bajando. Eso equivale a 2.6 radianes aproximadamente. Bueno, entonces allí hemos graficado, hemos puesto aquí el título, ponemos las etiquetas, teta versus el tiempo, omega versus el tiempo, ¿sí? Y pasamos entonces a graficar, en este caso lo que quiero graficar es cómo sería la forma teórica. Recuerden que esto sería graficar solamente para ángulos pequeños. Aquí podemos dejar eso como constancia, graficar a ángulos pequeños. Entonces tenemos que tener en cuenta que a la hora de leer esta gráfica no es para todos los casos, sino solamente para ángulos muy, muy pequeños. Entonces en este caso vamos a hacer un line space, que significa que vamos a dividir nuestro eje X que está aquí abajo, desde 0 hasta el valor máximo, que hemos elegido un máximo de 10. Entonces automáticamente Python me hace una subdivisión de ese eje X, aquí está, desde 0 hasta el valor máximo del tiempo. Luego en esa misma gráfica 0, entonces vamos a graficar llamando la función θ versus t. Y le vamos a decir que nuestro dominio va a ser este dominio de tiempo que acabamos de definir acá. Entonces recuerden que llamamos a la función θ versus t, miren aquí está, que me devuelve el comportamiento para ángulos muy pequeños cuando θ es igual o aproximadamente igual al seno de θ. Con esto conseguimos que nos grafique y por esa misma razón vamos a ponerle una etiqueta que diga que solamente debería de considerarse esta aproximación cuando el ángulo tiende a ser el seno del ángulo. Este es el caso de un movimiento armónico simple. Bueno, aquí definimos dónde queremos poner la leyenda. En este caso le decimos que arriba a la izquierda, por eso aparecen aquí arriba a la izquierda estas dos leyendas, ¿sí? Estas dos etiquetas con una leyenda. Y ponemos a simular. Bueno, y finalmente tenemos una figura número 2, la figura 2, con un tamaño de 13,4, que quiere decir que va a ser a lo largo muy ancha, con un espesor más bien pequeño de 4. Y allí vamos a graficar nuestro diagrama de fases. Entonces en las X irían los θ, en las Y irían los omega. Fijamos nuestros límites, ya los habíamos establecido entre el límite mínimo y el límite máximo de las dos variables. Le decimos las unidades, omega va a estar en radianes sobre segundo, esta sería la velocidad angular, y esta sería θ que va a estar en radianes. Bueno, recuerden ustedes que tenemos que reemplazar valores de θ y reemplazar valores de omega para poder hacer el diagrama de fases. También se llama un retrato de fases. Para hacer eso, entonces, hacemos un mesh grid, que significa que vamos a dividir el sistema en pequeñas cuadrículas. Estas van a estar divididas así, desde θ mínimo hasta θ máximo, cada 0.01 ángulo de distancia. Y en el caso de omega, la frecuencia angular desde omega mínimo hasta omega máximo, cada 0.01
ángulo de distancia. Los valores entonces, después de que hacemos esta distribución del mesh grid, es decir, donde seleccionamos todos los valores de teta y de omega que vamos a reemplazar, entonces nos los traemos y los reemplazamos acá, por lo cual vamos a obtener múltiples posiciones de teta dot y omega dot, que significa las derivadas. Teta dot, para mi caso, significa que es teta punto, o sea, la derivada, y omega dot es omega punto. Con eso entonces decimos que las derivadas de teta van a ser omega, las derivadas de omega van a ser esta ecuación. Estas derivadas son derivadas direccionales. Entonces, cuando las graficamos, nos dicen para dónde el sistema viaja, ¿cierto? Recordemos que son las derivadas direccionales. Bueno, con eso lo que conseguimos es que en toda la distribución, en cada punto de la distribución, se nos indique hacia dónde va el sistema. Si yo pusiese aquí mi punto inicial, seguiría esta tendencia. Si la pusiera aquí, seguiría esta tendencia, ¿sí? Etc. Bueno, observen ustedes que esto va desde -7, desde -10, perdón, hasta +10, como lo pedí por definición, en teta. Y en la velocidad va desde menos aproximadamente 2,5 aproximadamente hasta 2,5. Bueno, si este es 0, significa que alrededor de este punto está oscilando el péndulo. Pero si en algún motivo se pasa hacia la derecha, significará que dio una vuelta, ¿sí? Una vuelta a la derecha, o si pasa hacia la izquierda, una vuelta hacia la izquierda. Entonces, si en algún momento se va y se queda oscilando aquí, es porque dio una vuelta hacia la izquierda y no volvió a dar más vueltas. En este caso, como no se considera efectos de fricción, es muy probable que se quede en una sola región o se salga y continúe dando vueltas, pues no tenemos nada que esté frenando el péndulo. Más adelante veremos qué pasaría con el efecto de la fricción o fuerzas externas. Bueno, esta sería entonces la simulación que nos darían en esta primera etapa. Observen ustedes cómo si lo suelto aquí desde 150, empezará a oscilar arriba y abajo, ¿sí? En ese mismo rango sin perder energía por efecto de que no tiene fricción. Observen ustedes cómo darían las formas del X y Y versus el tiempo. Allí pueden observar de entrada que no tenemos formas de movimiento armónico simple, o sea que el seno del ángulo influye bastante. Cambia mucho a ángulos que son por encima de valores pequeños. Acá entonces los invito para que ustedes analicen qué está sucediendo en cada una de estas regiones. Es importante porque nos permite entender el comportamiento del sistema. Paso a paso pueden evaluar cuando estos dos se están encontrando en la misma posición, cuando este lleva un valor máximo, cuando es un valor mínimo. Bueno, observen ustedes también que como el ángulo es muy grande, no se puede decir que la aproximación teórica, que es de movimiento armónico simple, se ajusta a la simulación. La simulación no se puede definir como una onda seno, ¿sí? Y la velocidad angular mucho menos, ¿sí? Es una forma que ya perdió una forma trigonométrica. Bueno, entonces si yo decidiera por algún motivo si decidiera cambiar las velocidades iniciales, debería de haber otras formas. Exploremos, por ejemplo, qué pasaría si le pongo un ángulo pequeño. Si le pongo un ángulo pequeño, aquí sería un ángulo, puede ser de 10 grados. Intentemos correr, bueno, montar otra vez la unidad.
Aquí siempre tenemos que esperar un momento a que se conecte y monte la unidad. A veces es rápido, otras veces es lento. Bueno, aquí ya al parecer ya monta la unidad. Ahora sí corremos este a 10 grados. Aquí le damos un poco de tiempo a que carguen nuestras imágenes. Bueno, acá me tocó volver otra vez a intentar conectar. Estoy intentando conectarme al Drive porque me generó algunos problemas la conexión de internet, pero ya estoy nuevamente en el intento. Bueno, ya está conectado. Ahora sí le voy a poner a correr a un ángulo muy pequeño. Me vengo a los resultados y efectivamente aquí el péndulo estará oscilando en una región de 10 grados. ¿Sí? Y entonces puedo observar que X y Y se comportan de alguna manera oscilantes. Si estoy en un movimiento armónico simple, y si vengo y evalúo la forma teórica con respecto a la simulación, vemos que efectivamente se reproduce muy bien la oscilación. Y también podemos ver que la velocidad angular, esta que está acá, efectivamente es muy similar a una onda seno. ¿Sí? Quiere decir que el movimiento es muy similar a un movimiento periódico. Y si me localizo aquí en el sistema, como el ángulo es muy pequeño, entre menos 10 y 10, que serán ángulos en radianes muy pequeños, efectivamente el sistema está estable en este punto. ¿Sí? A veces la velocidad angular incrementa, a veces decrementa según la dirección, y teta va de valores positivos a valores negativos. Ahora miremos si seguimos exactamente con ese ángulo, ¿cómo hacemos para que salga una vuelta completa? ¿Sí? Eso lo podríamos hacer si le inducimos una velocidad angular alta, quizás por este orden de 2, de tal manera que se localice acá y empiece a moverse por estas líneas, diciendo que empieza a dar vueltas si el péndulo sin parar. Entonces aquí en la velocidad inicial le voy a poner 2, velocidad angular inicial, y vamos a ver cómo el sistema, aquí lo tenemos, empieza a dar vueltas, ¿sí? Aquí tenemos que está dando vueltas y este será el recorrido del sistema, un poco confuso las formas que tiene X y Y. Aquí vemos que en la parte de teta estaba en el equilibrio en cero, dio una vuelta que es en 2pi, luego, bueno, apenas llega una vuelta acá y él va a seguir girando. Para observar que, bueno, acá en la imagen, bueno, también vemos cómo es omega, cómo es la forma. Como pueden ver, esto no es predecible fácilmente con una ecuación, así que por eso esto se hace solamente bajo simulación. Y vamos a ver aquí entonces cómo, si se le imprimió una velocidad angular inicial, lo que quiere decir que se empujó el péndulo, entonces va a describir esta forma y va a seguir dando vueltas, que significa que va a saltar de 0 a 2pi, a 3pi, etc. Saquen por favor un tiempo para entender esta gráfica. Bueno, como adicional, por favor, entonces vamos a guardar en nuestro Drive las imágenes. Esto lo logramos de la siguiente manera. Llamamos primero la librería OS, que es una librería para darle direcciones de almacenamiento.
Entonces, en este caso, llamamos a folder una variable que tiene una dirección. Esa la guardamos entre comillas. En este caso, la dirección va a ser en mi drive, en la carpeta que se llama Colab Notebooks, y a la nueva carpeta donde voy a guardar las imágenes la llamo péndulo. Le digo con la librería OS que me cree el directorio folder, pero si ya existe, está muy bien, déjelo allí que ya existe. Vamos a marcar cada imagen con una ID de imagen para poder llevar un control sobre el nombre de cada imagen. Llamamos el inicializar, que significa que nos devolvemos al programa principal y allá iniciamos el inicial. Y con esto este PLT Show Blob nos sirve para que no nos esté mostrando muchas imágenes en pantalla de esas que salen sin solicitar. Y le pedimos que nos grafique en una imagen que tiene estas dimensiones XLIM, YLIM, desde 1.4L negativo hasta 1.4L positivo, desde 1.1L hasta 1.L positivo en y está en X. Nos grafique la posición 0,0, bueno, este será para que me indique cuál es el eje, o sea, este punto. Y bueno, con eso es simplemente para que me muestre el eje y empezamos en el paso 0 para empezar a sacar todas las gráficas que necesitamos. Esto que está aquí ya es un procesamiento de información, ¿sí? Para esto. Entonces, en este caso no quiero que me grafique todas las imágenes porque podrían llegar a ser miles. Entonces le voy a pedir que me grafique cada 100 una imagen. Cada 100 pasos me grafique una imagen. ¿Sí? Entonces, cada 100 pasos hace la función módulo. Si el residuo es 0, entonces quiere decir que se cumplió 100 pasos y entonces ya me puede ir a observar y ya me puede graficar. Bueno, la figura a la que le voy a hacer plot va a ser X versus Y. Voy a graficar con estas esferas que tienen un huequito por dentro. Le voy a poner un marker size, que quiere decir el tamaño de 12. Y aquí este MFC, MS y MDW es para indicarles si quiero que el centro sea de un color, le digo que es white. Si quiero que la línea sea de un color, le digo que es roja. Y este me sirve para indicar qué tamaño es la relación entre el hueco interno y la línea. Bueno, y entonces aquí viene la función de, bueno, quiero graficar en cada una de las imágenes, quiero que me ponga arriba el tiempo, ¿sí? Entonces para eso le digo que me ponga el título, va a ser el tiempo, siempre va a utilizar 5, en este caso serán 5 dígitos hacia la izquierda, incluyendo el punto. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y ahí vamos a decirle que el formato va a ser redondear el paso de tiempo por el delta t. ¿Sí? Eso significa aquí, para que no me vaya a salir un número muy largo, me lo redondea en el paso del tiempo por el delta t. Este 3 significa en qué valor voy a redondear. En este caso será con 3 decimales. Como pueden ver, aquí solamente hay un decimal, pero se redondeó en 3. Y cuando se imprime, según el formato, solamente me muestra 5 espacios. Bueno, y ahora, después de creada la imagen, le digo que me la guarde. ¿Sí? Entonces, en este comando le estoy diciendo que me la guarde en la carpeta y que a esa figura le ponga el nombre siguiente. Me le pone figura. En este caso me dará 5 posibles espacios para ponerle el nombre a la figura.
y esa figura la va a guardar con el índice de la imagen. Al inicio le pusimos que el índice fuera 0 y de allí en adelante me va a ir aumentando el índice de a 1 para que cada imagen quede almacenada con su respectivo nombre. Luego me voy entonces a ir aumentándole cada paso, ¿sí?, para poder ir almacenando también esa variable de tiempo. Bueno, recuerden que este paso me sirve es para poder multiplicar por este delta t y poder escribir aquí el título de la imagen. Le hago el update y al final imprimo los resultados de X como un parámetro para ir visualizando. Entonces con eso lo que quiero obtener son estas imágenes en las cuales se ve cómo es que se va trasladando despacio el sistema, ¿sí? Esta que vemos aquí era para cuando iniciamos con un valor de 150. Si la actualizamos, entonces me realizará la imagen de 10 grados. Por ahora, entonces quiero dejar esta de 150 porque me da una buena vista de cómo ha sido el desplazamiento del péndulo. Miremos una forma actualizada. Si quiero ponerla en el de 10 grados, la puedo poner a correr y él me guardará todas las imágenes en el drive. Bueno, mientras está corriendo, también quiero mostrarles las imágenes anteriores que se grabaron en el drive. ¿Sí? Observen ustedes que se guardan la figura con los 5 dígitos que me van diciendo que pasé de la 1 a la 2 a la 3, etc. ¿Sí? Y bueno, también puedo ver aquí puedo ver cómo oscila el sistema. Bueno, acá ya me ha estado almacenando algunas figuras de la nueva simulación. ¿Sí? Él me va reemplazando las antiguas por las nuevas. Bueno, entonces ya sabemos que paso a paso me va almacenando esas figuras. En esta última parte, lo que quiero hacer es una animación. La animación, bueno, para ello traigo y me importo de animación de Matplotlib para poder hacerla con facilidad. Me importo esta librería de IPython Display, importo HTML, que es la que me permite visualizar en esta web. Le digo que voy a traer desde el folder, que ya lo hemos categorizado, que es donde está la carpeta péndulo, la pongo sin tilde para que sea más fácil acceder. De ahí me voy a traer, bueno, nuevamente le decimos que si el archivo ya existe, no importa, está muy bien, de ahí voy a traer las imágenes. Entonces de ahí bueno, voy a crear las figuras una por una. Vamos por ahora, no vamos a incluirle los ejes. Y vamos a crear una lista de imágenes que es IMS. ¿Sí? Esta es la lista de imágenes. Entonces acá, cada vez que me lee una imagen, la va a ir guardando una tras otra. Bueno, entonces ya sabemos que nuestras imágenes salieron desde 0 hasta un rango de ID número de imágenes. El archivo, el nombre del archivo imagen es, llamamos la librería OS, le decimos el camino, que es este que está aquí. Le decimos que vamos a juntar, ¿sí?, todas esas imágenes que son las que están ubicadas en el folder, aquí está, más el nombre de la figura de cada una de ellas. Entonces empezamos a recorrer aquí por la 0, la 1, la 2, la 3, etc. ¿Sí? Donde este número que está aquí, recordemos que es el formato I. La 0, la 1, la 2, la 3, etc. Una vez se leen con el nombre de cada figura, entonces le decimos que la imagen es igual a CB2, que es nuestra librería, la que importamos para esto. Esta es la que nos crea estas imágenes. La leemos, inRead, la leemos, inRead,
y leemos esa imagen con el nombre del archivo, file name. Entonces, ahora sí decimos que en image vamos a graficar. Image es la imagen, es igual a plt, inshow, que significa el comando para graficar, y aquí le damos algunas condiciones para graficar la imagen con un código de colores y animada. ¿Sí? Esto, por ahora no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero esto nos va a permitir definir los bits con los cuales se va a hacer la gráfica. Y finalmente lo que hacemos es que cada imagen que vamos leyendo y vamos graficando la vamos adicionando a la lista de imágenes. Estas se guardan como mapas de bits. Luego, entonces ya después de haber leído todas las imágenes y haberlas almacenado en la lista de imágenes, creamos la animación. Esta se crea entonces llamando a la librería animación, ¿sí? Y le vamos a decir que vamos a crear este formato de con este, vamos a decirle que vamos a escribir con este formato. Por ahora no nos va a interesar mucho esto. Por ahora lo que nos va a interesar es entender que este comando de animación nos permite crear el video. ¿Sí? Le decimos entonces que vamos a hacerlo a 10 fotogramas por segundo. ¿Sí? Vamos a manejar aquí algunos datos de el metadata, decimos que estos son los propios, y este bitrate obedece a la cantidad de bits, la rata de bits con las cuales se hace la imagen. Todos estos valores los pueden dejar tal cual, y si quieren aprender un poco más de estas librerías, pues pueden ustedes buscar en los archivos de documentación que obedecen a cada una de ellas. Bueno, posteriormente le damos un video path, que significa un camino para guardar el video. Entonces llamamos a nuestra librería, que siempre nos dice hacia dónde queremos llevar la información. Le decimos que la vamos a dejar en la misma carpeta folder, que es la misma del péndulo, y allí vamos a escribir que es el video.mp4. ¿Sí? Le decimos que bueno, después de creado lo guarde la animación, ¿sí? Que tiene ese camino, y simplemente la escribimos. Y finalmente, para que nos los muestre también en pantalla, le decimos HTML, ani, tu, y estas letras que ustedes ven acá. Si quieren un poco más de información de esta HTML, la pueden consultar, pero por ahora podemos escribirla así tal cual la ven para que nos muestre la animación. Entonces miremos primero la animación, que nos resulta de empezar en un ángulo de 150 grados. Recuerden que este es el punto de referencia y de aquí para acá hay un ángulo de menos 150. ¿Sí? Observen ustedes cómo es que el péndulo funciona. Recuerden que este lanzamiento se hizo con velocidad angular inicial igual a 0 y vemos cómo es el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, si quisiera ver esto, pero con los 10 grados como las imágenes que ya obtuvimos acá, podemos también correrlo y después de un tiempo esperar a ver cómo resulta nuestra animación. Bueno, aquí ya hemos obtenido nuestra animación, que inicia en 10 grados positivo, pero con una velocidad inicial que se le imprime tan alta como para permitirle que nos dé un giro completo. Sí, allí la estamos viendo y vuelve nuevamente a hacer el giro. Bueno, aquí ya paramos. Este es nuestro estado final, que siempre nos lo muestra. Bueno, entonces hasta aquí es este video. Entonces, por favor, traten de reproducirlo. Bueno, reproducir el programa.